Iniciamos el programa Viaje en el Tiempo a través de cada una de las frecuencias del sistema La Radio del Sur. También a través de nuestro canal en YouTube, @Viaje en el Tiempo 4348, y en el canal TikTok el resumen, el compendio resumido del contenido de este programa. Bueno, escuchamos esa evocación a Cabré, precisamente porque hoy vamos a hablar de Caracas y algunas familias asociadas a la oligarquía venezolana, pero con el fascismo. Decía yo que con Cabré uno empezó a conocer algunos, Cabré, Pedro Ángel González y otros pintores de la Escuela de Caracas que dejaron maravillas de obras de arte, con esas sombras azuladas y violetas de Cabré, que uno no terminaba de entender dónde se ocultaba la belleza de esas sombras que de repente uno en la realidad, cuando uno ve el Ávila, uno no lo ve, pero están allí. Yo recuerdo que en el año 78, 79 conocí al maestro Cabré. Yo era un joven estudiante de arte por mi cuenta, junto con el maestro Manuel Espinosa, y quien era el director de la Galería de Arte Nacional en ese momento. Estaba como recién creada la galería. Y Juan Calzadilla, que era el subdirector, estaban haciendo una serie de conferencias con los pintores sobre su vida, su obra, etc. Cabré, que era un personaje difícil de entrevistar porque no le gustaba dar entrevistas, era muy cerrado en su casa, en su trabajo de pintor, pero Juan Calzadilla pudo llevarlo. Incluso nos comentó en esa oportunidad que fue necesario unos tragos de whisky para poder liberar al maestro Cabré de esa soledad en la que él siempre se encontraba, y con unos traguitos de whisky, pues de manera relajada explicó su obra con mucha autenticidad. Lo recuerdo yo muy bien. Me tocó grabar esa conversación en la Galería de Arte Nacional. Y hoy hemos de estar trabajando para ustedes en la presidencia de la Radio del Sur, Nieves Valdés, en la gerencia de contenidos, Tamar Sánchez, en los controles, un equipo de profesionales extraordinarios de la Radio del Sur que me acompañan a mí en este caso y a los demás que hacen los programas en la Radio del Sur. ¿Quién les habla? Un servidor amigo, Aldemaro Barrios Romero, que con gusto estaré acompañándolos durante estos 40-45 minutos, que vamos a hablar acerca de un tema que digamos que es un seriado sobre los apellidos en Venezuela. Los apellidos que aquí en Venezuela están asociados a la oligarquía, apellidos como los Machado Zuluaga, los Sin, los Mendoza, etc., ¿no? Abrimos el canal TikTok para hacer un resumen de lo que hoy hablamos, a objeto de que ustedes puedan, a través del programa, tener más información sobre estos aspectos de orden histórico. Y hoy que vamos a tratar el tema de la violencia y el fascismo de la oligarquía y cómo ellos se han ocultado detrás de cortinas que, una vez que perdieron los privilegios, luego que el presidente Chávez asumió el poder y empezaron a encontrarse la cantidad de huecos, de negocios turbios, de pagos opacos, como los llaman algunos, de comisionistas en corruptelas con los gobiernos del puntofijismo. Bueno, se encontraron una cantidad de historias que pocas veces han sido divulgadas, que pocas veces han sido señaladas, quizás porque quienes están o estaban en el control de los medios tenían vínculos con estas familias y todo eso quedó oculto. Ciertamente hay muy poca bibliografía sobre estos aspectos. Ya lo hemos dicho en otros programas que Domingo Alberto Rangel, Samuel Moncada, el mismo Luis Brito García han hecho algunas aproximaciones interesantes. Pero cuando uno se pone a revisar los documentos y la genealogía de las familias, por ejemplo, como los Machado Zuluaga, los Zuluaga Machado, o los Sin, Ulle,
se encuentran unas sorpresas bastante interesantes. Por ejemplo, como los antecedentes que tienen algunas de estas familias con Gustavo Zinn, que fue uno de los primeros alemanes que llegó a finales del siglo XIX y que vinieron muchos como representantes de las casas de comercio alemanas de Hamburgo, entre otras, que se ubicaron en Maracaibo, que tuvieron sedes en Maracaibo, en Puerto Cabello, en Caracas, en Puerto La Cruz y en Ciudad Bolívar. Recuerden ustedes que en Ciudad Bolívar, en el malecón, está la Casa Blom. Bueno, era uno de los representantes de las casas de comercio de Alemania que intercambiaban negocios. Pero a partir de los años 40, o más bien a partir de finales de los años 30, cuando desembocó aquella historia del nazismo, pues encontramos documentos que, por cierto, estaban muy bien protegidos en la Biblioteca Nacional. Están en la Biblioteca Nacional, que son las listas negras realizadas durante el gobierno de Medina Angarita y luego en el Trienio de Acción Democrática, especialmente bajo la dirección de Andrés Eloy Blanco, que se consiguieron una cantidad de personajes de la alta sociedad venezolana vinculados al nazismo. Y por cierto que aquí tengo el libro de Adolfo Hitler, Mi lucha. Este es, digamos, el libro guía del nazismo, que por supuesto después fue nutrido por otros participantes en este movimiento en la Alemania de los años 30 y 40. Pero uno dice, pero bueno, no, los alemanes no tuvieron nada que ver, sí tuvieron que ver. Entonces, uno de los que se anotó en esa historia a partir de los años 40, y especialmente en el año 42, fue Gustavo Augusto Henry Zinn Miersen, que era el representante de una de las casas de comercio de Hamburgo, en Maracaibo, y que bueno, luego se casó con una señora de la alcurnia venezolana, en este caso de Maracaibo, y se trasladaron a Caracas, donde participaron junto con otros ciudadanos de origen alemán residenciados en Venezuela, residenciados en Puerto Cabello, en Valencia, como los Romer, los Romer, los abuelos de Enrique Salas Romer, ¿sí? En Ciudad Bolívar, en el Tigre, en el estado Anzoátegui, en fin, donde estaban los núcleos de producción petrolera, con el propósito de dar apoyo a una llamada Operación Invierno, tiene un nombre en alemán que ahorita se los voy a dar, para apoyarlos de forma logística, con dinero, a 60 agentes nazis de la Gestapo que establecieron las coordenadas con el propósito de destruir buques petroleros venezolanos o norteamericanos que surtían de energía a la Armada norteamericana y en la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y de energía también, o sea, de petróleo o gasolina, gasoil, todos los elementos hidrocarburos posibles para la energía, a la Armada Británica o al Ejército Británico. Entonces, de manera que a partir de esos momentos, de finales de los años 30, principios de los años 40, hubo una siembra del fascismo en Venezuela. Incluso era una moda. Hay un colegio en la Candelaria de los años 30 que tiene en el piso las esvásticas. Las esvásticas es la cruz esvástica del nazismo. Porque era una moda en los años 30 el nazismo, solo que se convirtió luego en una atrocidad mundial. Entonces, toda esa generación de hombres venidos de Alemania, asociados al nazismo a partir de los años 40, finales de los años 30, bueno, pudiéramos decir que fueron los reproductores en Venezuela, junto con las familias de la alcurnia caraqueña rica, de factores de la siembra del fascismo que aún hoy se reproducen y aún hoy esa genética de la arrogancia y de la violencia política se expresa. No les extraña a ustedes que en estos tiempos vuelva otra vez una ola de violencia generada a partir del hecho de que, bueno, el pueblo venezolano decidió las rutas que consideraron por justicia establecer. Fíjense ustedes, por ejemplo,
Gustavo Sin se casó con una señora de apellido Aranguren, de Maracaibo, y de allí nació una de las hijas, nacieron varias hijas, que fue la señora Carmen Sin Aranguren. Por supuesto, ella no se iba a casar con un don nadie, se tenía que casar con alguien de pedigrí de los amos del Valle de Caracas. Y por supuesto, los amos del Valle de Caracas, valga decir, los Machado Zuluaga, los Zuluaga Machado, los Mendoza, no se iban a casar con cualquier lavaperro, como dicen aquí, sino que buscaban casarse con hombres blancos, ricos, millonarios, como por ejemplo lo hacía el viejo Gustavo Sin, el don Gustavo Sin, que por cierto fue el fundador del pasaje Sin y de la primera escalera mecánica que está aquí en Caracas en el pasaje Sin. Bueno, se casó la señora Carmen Sin Aranguren con Alfredo Antonio Machado Gómez y de allí nacieron los Machado Sin. Hay algunos de ellos de ellas que se han destacado en el campo de la moda, en el campo de los perfumes y de las cosas exquisitas y tal y qué sé yo. Bueno, una de estas hijas de esta familia Machado Sin, Mercedes, se casó con Carlos Zuluaga Rodríguez. Carlos Zuluaga Rodríguez es hijo de Ricardo Zuluaga Pérez Mato. Ricardo Zuluaga, a su vez, era hijo de Ricardo Machado Tovar, el fundador de la electricidad de Caracas. Y Ricardo Machado Pérez Mato fue el heredero de la electricidad de Caracas hasta los últimos días, cuando en los años primeros de la revolución bolivariana, le vendió la electricidad de Caracas a una compañía transnacional, creo que de nombre la BBC o la ABB. Y bueno, hasta que finalmente el presidente Chávez y el Estado venezolano recuperaron esa industria estratégica, que por cierto ha sido un blanco de recurrentes afectaciones, sobre todo en tiempos electorales. Fíjense ustedes cómo en tiempos electorales los apagones, los sabotajes eléctricos, la violencia escondida, gallos tapados están haciendo daño a eso de la voluntad, tratando de quebrar la voluntad del venezolano, del pueblo venezolano. Bueno, el papá de Ricardo Zuluaga Pérez era, como digo, Ricardo Machado Tovar, pero su abuelo materno fue Manuel Matos. Y si nos ponemos a revisar, Manuel Matos Tinoco, vinculado también con otro magnate de las finanzas venezolanas como fue Pedro Tinoco, Manuel Matos Tinoco, bueno, reconocido por vender asfalto venezolano a los Estados Unidos para que pavimentaran las calles de Nueva York y Washington a principios del siglo XX. A través, por supuesto, de comisiones opacas, de negocios turbos, hechos a través de la New York Bermúdez Company, que, como ustedes saben, había tenido enfrentamientos y generó toda una guerra contra Cipriano Castro. Incluso promovieron el bloqueo aquel de 1902, promovido por las transnacionales, sobre todo de comercio y financistas de Gran Bretaña, de Alemania, de Italia y algunas de Estados Unidos. Entonces, un enemigo acérrimo de Cipriano Castro fue justamente el abuelo de Ricardo Machado Pérez Mato, el señor Manuel Mato, que además fue el fundador del Banco de Caracas, Banco Caracas, una de las primeras entidades a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y del Banco de Venezuela. Afortunadamente el Banco de Venezuela pasó a manos del Estado y es una de las instituciones financieras más sólidas del país y de América Latina. Pero en aquel entonces, Manuel Matos era el financista y principal colaborador de Juan Vicente Gómez, además un prestamista y un usurero consumado, que, bueno, hizo de la suya con los negocios de los primeros desarrollos petroleros en Venezuela, como lo han hecho muchas de las familias pudientes. Fíjense ustedes cómo uno de estos herederos de esa familia Mendoza, como fue Leopoldo López Mendoza,
y la mamá estaban insertados en Petróleos de Venezuela a finales de los años 90, hicieron una cantidad de negocios opacos, como se les dice. A pesar de que se ha divulgado la idea de que estas familias, bueno, fueron emprendedoras, facilitadoras del desarrollo nacional, desarrollaron la industria petrolera, desarrollaron la industria del hierro, desarrollaron la industria de la energía eléctrica. No fue así, fueron siempre propagandas que ahora las conocemos como la guerra cognitiva, en la que se muestran falsedades para hacernos creer que ellos eran emprendedores. Nunca se desarrolló realmente el proceso industrial poderoso que podía desarrollar Venezuela, porque ellos trancaban las posibilidades para ser súbditos por ganarse unas migajas ante las transnacionales norteamericanas. Valga decir, las transnacionales del petróleo, las transnacionales del hierro, las transnacionales de la industria eléctrica, y era de esperar que ellos ganaran la franquicia de estas compañías transnacionales para ganarse las migajas en detrimento de los intereses nacionales. Esa es la verdad. Y el que quiera desarrollar más, bueno, yo les he recomendado bastantes libros, ¿no? Pero el de Domingo Alberto Rangel, Fin de la Fiesta, que analiza el tema de las transnacionales y de las relaciones del imperio con América Latina, sobre todo hacia los años 80. Pero además de esto, uno se llega a preguntar, bueno, ¿y qué tienen que ver? ¿Acaso que ellos no tenían derecho de hacer negocio? Bueno, pero obviamente, tienen todavía incluso derechos de hacer negocios. El tema es que hagan negocios turbios en detrimento de los intereses nacionales. Eso se terminó, esos privilegios se terminaron cuando, bueno, llegó Chávez y les cambió el panorama. Pero durante más de 40 años, durante el proceso, miren, de Medina Angarita, desde Gómez, Medina Angarita, López Contreras, Medina Angarita, el trienio Adeco que lo consolidó, los 10 años de la dictadura de Pérez Jiménez y luego todo el proceso de puntofijismo, fueron avalados por Acción Democrática y por COPEI. Esa gente ganó enormes cantidades de dinero, hizo una masa de capital millonario, muy reconocido en América Latina. Fíjense ustedes, por ejemplo, la electricidad de Caracas siempre se quejaban de que las facturas no les daban para pagar. Mentira. Tenían en la Bolsa de Valores de Caracas las mejores posiciones durante los años 80-90. Pero es que eso se conseguían por pagos opacos, que se llaman, pagos opacos es pago por debajo de cuerda, pago de comisiones a funcionarios del Estado, corruptela de negocios turbios. Bueno, pero eso se acabó cuando llegó el gobierno de Hugo Chávez, que sacudieron las cortinas donde siempre estábamos ocultos y se mostró entonces esa carga genética fascista, nazista, de abuelos como Gustavo Sin y Enrique Romer. Abuelo materno de Enrique Salas Romer. ¿Dónde está Enrique Salas Romer hoy? Fíjese, esa es la historia presente, pero hay que hacer una retrospectiva breve para reconocer de dónde vienen todas estas artimañas. Y hay una versión muy interesante que yo creo que en 5 minutos se la puedo resumir, que durante el gobierno de Medina Angarita, finales de los años 30, principios de los años 40, fueron develados planes del nazismo en Venezuela, avalados por hombres como Gustavo Sin, asociados a la familia Machado, Enrique Romer, abuelo materno de Enrique Salas Romer, Ernesto Blon, de la Casa Blon, entre otros, que colaboraron con logística y dinero para llevar a cabo una operación de corte militar que se llamó Fondo Invierno. En las pesquisas que hizo el Departamento de Estado y que están contenidas en documentos que aparecen y que están localizados en la Biblioteca Nacional de Venezuela, en libros raros, allí usted puede conseguir todos los documentos originales, porque afortunadamente durante el mandato de Virginia Betancourt, y esto hay que decirlo, hay que reconocerle a ella, fueron comprados al Departamento de Estado, fueron comprados a la Biblioteca de Washington
esos documentos que revelaban todas las pesquisas que hizo el Departamento de Estado a principios de los años 40 a través de sus espías para determinar cómo empleados venezolanos de los SIN, de los Romer, de Blon, asociados con las familias de las alcurnias, valga decir, los apellidos, eran usados para realizar incursiones en sitios estratégicos de la industria petrolera. ¿Para qué? Para obtener información y que, como eran venezolanos y eran comunes y corrientes, no eran advertidos por las autoridades que estaban haciendo un trabajo de espionaje para los nazis. Y así ocurrió en Maracaibo, ocurrió en Puerto Cabello, en Caracas, ¿y tú sabes dónde? En Baruta, en La Guaira, en Puerto La Cruz, en El Tigre y en Ciudad Bolívar. Esa operación se llamó en alemán Westinding o Operación Neuland, que era Operación Invierno, ¿no? Fue una operación militar de los submarinos alemanes en el Mar Caribe que el 16 de febrero al 16 de marzo de 1942 tenían por objeto destruir buques cargados de petróleo venezolano que llegaban a las refinerías de Aruba, Curazao y Trinidad, y de esta manera cortar el suministro de combustible a los Estados Unidos, a Canadá y a Gran Bretaña. Del resultado de estas pesquisas y el resultado de estas investigaciones que hicieron las autoridades de Medina Angarita, la inteligencia policial y militar de Medina Angarita, conjuntamente con la inteligencia militar de los Estados Unidos, determinaron que la idea, en principio, como efectivamente lo lograron, era hundir cargueros que se encontraban en los alrededores de las refinerías de Maracaibo, de Aruba y Curazao, y así completar un trágico resultado que acabó con tanqueros venezolanos como el Pedernales, tanqueros norteamericanos como el Arkansas, tanqueros como el San Nicolás, el Tijuana, el San Rafael, el Orange Stad, el Rafaela y el Monagas, que fue este último de bandera venezolana, que fueron bombardeados o torpedeados por submarinos alemanes en las aguas del Caribe. Incluso llegaron a bombardear la refinería de Aruba, causándole graves daños a esto del suministro del combustible que se iba a los Estados Unidos y que iba a Canadá o que iba a Gran Bretaña para suplir a los instrumentos de guerra donde estaban desarrollándose pues, el escenario de guerra en Europa. Ahora, sobre esto, muy poca literatura hay trabajos que se han hecho en revistas, en portales, yo les voy a dar algunos. La revista Desafíos de la Historia hizo un trabajo muy comprometido en el sentido de que no nombraron lo que estamos nombrando ahorita, las relaciones de estos hombres como Gustavo Sinn con la oligarquía venezolana. Incluso cuando uno lee los documentos en inglés de los repositorios de la Biblioteca Nacional, se encuentra que ellos perciben que en la embajada norteamericana en Venezuela había dudas, establecían dudas, y por eso es que el gobierno de Medina Angarita recomendó no pasar esta información a la embajada, sino hacerlo directamente con el Departamento de Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado, donde se compiló toda la información. Ahora, esta es una investigación maravillosa que debe ser divulgada y que debe ser conocida. Hay algunos trabajos en los portales web como Los nazis deportados de Venezuela durante la Segunda Guerra Mundial, la estructura del partido nazi en Caracas, un trabajo de Vicente Quintero en el portal Medium. Yo cuando esté, yo les voy a poner aquí el portal para que ustedes vean el portal Medium, el enlace, para que ustedes lo copien y tengan mayor información sobre eso. Bueno, en la siguiente parte vamos a ver cómo esta herencia nazi ha llegado hasta nuestros días y por qué razón la derecha es tan fascista, es tan violenta. ¿Por qué razón? ¿Dónde están los orígenes de eso? Eso es lo que vamos a ver en la segunda parte del programa Viaje en el Tiempo a través de la Radio del Sur. Quiero recordarles que ustedes pueden conectarse bien a través de www.laradiodelsur.com o a través en cada una de las redes en @la Radio del Sur o con el canal YouTube
Viaje en el Tiempo, tal cual como se los escribo aquí, @Viaje en el Tiempo 4348, así pegado como lo ven. Ya regresamos con más de Viaje en el Tiempo en este interesante programa sobre el origen del fascismo en Venezuela y por qué estas familias son tan fascistas, Dios mío, ¿por qué? Ya vamos a ver, ya regresamos. Muy bien, para los que nos sintonizan en Caracas, La Guaira, para los que nos sintonizan en Puerto La Cruz, Barcelona, Cumaná, para los que nos siguen a través de las señales en streaming o bien a través de las señales de la Radio del Sur que llega hasta Maturín o que llega a Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, San Félix, o aquellos que nos escuchan en Calabozo, ¿no? En los llanos venezolanos, en todo ese territorio que nos lleva desde Valle de la Pascua hasta Calabozo, o de Calabozo a San Fernando de Apure, o que nos puede subir hasta Barinas, y de Barinas salimos al Táchira. En Táchira nos escuchan local, así que reciban un saludo cordial desde aquí de Caracas. Están en la Radio del Sur. Y bueno, pero pueden conseguirnos en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Porque nos pueden ver, visualizar a través del canal YouTube, pero también escucharnos a través del streaming de la Radio del Sur. En Maracaibo, en Barquisimeto, en Coro, en Valencia, Maracay, de nuevo en Caracas, y damos esa vuelta. Por de ahí nos despegamos hacia el universo. Y donde quiera que nos estén escuchando en España, venezolanos que están en España, en Colombia, en Cuba, en La Habana, en México, en los Estados Unidos, nos sintonizan en Pensilvania, en Austin, Texas, en Miami, en Nueva York, en Chicago, o si quieren los que nos están en Chile o en Argentina o en Brasil o quizás en África, en Italia, a través de cada una de nuestras embajadas en todo el mundo. Estábamos hablando de por qué hay ese sentimiento violento, fascista, nazista de la derecha venezolana. Bueno, y encontramos algunas razones, no todas, nos acercamos apenas a algunas razones. Y es que, como les decía en el segmento anterior, hubo un fanatismo fascista de parte de algunas familias de origen germano que vivían aquí o que hacen vida aquí en Venezuela, asociadas a los apellidos, digamos a la oligarquía nacional. Estos hombres cuyas familias siguieron manteniendo privilegios políticos y económicos, ¿no? Por negocios turbios durante el gobierno de Pérez Jiménez y durante todo el trayecto desde el año 58 hasta el año 98, bueno, legaron esa semilla ideológica fascista a sus familiares, a sus hijos y sus nietos. Es un problema de aprendizaje que han estado algunas veces tras bastidores financiando o sirviendo de enlace para operaciones de sabotaje y de violencia financiadas por agencias, bien en los Estados Unidos o bien en Europa. Por ejemplo, en Estados Unidos como la USAID, que han aportado millones de dólares, muchos de ellos sin justificar, y otros que uno puede presumir que vienen desde legitimación de capitales a través del narcotráfico o a través del terrorismo paramilitar. Como ustedes saben, desde los años 80 hubo un brote de lo que se llaman los inquisidores, digamos con visos neofascistas, que se empollan en lo que fue conocido como una secta diabólica. Incluso aparecieron en los medios y podemos ver algunas gráficas, hemerográficas más bien, de cuando este grupo, esta secta conocida como Familia, Tradición y Propiedad, que fue una secta que se inició básicamente a partir del tema religioso católico fanático en Europa, que se desplegó desde Brasil y que tuvo agentes aquí en Caracas, en Venezuela. Fue acusada de planificar acciones irregulares, de reclutar jóvenes. Por cierto, entre ellos, esos jóvenes se encontraban como miembros de esa
secta, familia, tradición y propiedad, bueno, familias como los Machado, como los Mendoza, como los Alborce, y otros grupos, digamos, derivados de lo que se llamó el falangismo copellano, que terminaron siendo, bueno, Primero Justicia, el partido Primero Justicia, o la subderivación de ellos, que fue Voluntad Popular, o que es Voluntad Popular, y que son miembros de la mesa, fueron miembros de la Mesa de la Unidad Democrática, que hoy se llama la Plataforma Unitaria Democrática. Bueno, ustedes saben quién estaba participando como jóvenes en esa secta. Enrique Capriles Radonsky y Leopoldo López, jovencito. Este es un pedigrí que viene, bueno, de tras familia, tras generación, y algunos de esos dirigentes de derecha, como los Romer, la vinculación de los Zuluaga o Machado Zuluaga y los Sin, entre otros, tuvo su cenit tan recientemente en grabaciones hechas públicas. Un descendiente de Gustavo Sin, con el mismo nombre de él, pero con un segundo apellido de la alcurnia caraqueña, que es Gustavo Sin Machado, financió y participó en la operación Dactari, que intentaba un magnicidio contra el presidente Chávez y otros actos terroristas contra el gobierno bolivariano. Pero además de eso, luego en 2012 el financiamiento de la campaña de Enrique Capriles Radonsky, el líder oposicionista, que hoy está libre de todo albedrío haciendo campaña, y que, bueno, intentó ser candidato presidencial en el 2012. Pues, Gustavo Sin Machado le entregó sin ningún control $25,000. Eso fue público y notorio y comunicacional. Entonces, para poder conseguir los antecedentes de la actual derecha venezolana, solamente basta revisar los archivos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que están libres, se pueden revisar, pero no solamente actual, sino de la época de la Segunda Guerra Mundial. Eso nos explica de dónde vienen ese espíritu, ese comportamiento fascista, digamos, que como escuela del mal se ha cultivado por generaciones en Venezuela y que hoy intentan recuperar, bueno, el poder para entregarle al gobierno de los Estados Unidos o a las empresas transnacionales las riquezas de este país. ¿A cambio de qué? A cambio de migajas, a cambio de negocios turbios, a cambio de dinero, que no ha habido mejor demostración de esta actitud antipatria, como por ejemplo la entrega de Citgo, como la justificación de hacer toda una serie de lobbies en los Estados Unidos para que Inglaterra se robara el oro venezolano, ¿no? Que la Reserva Federal de los Estados Unidos les enviara para sacudirse ese rollo a los ingleses la tonelada de oro nuestro que estaban depositados allá de manera inexplicable, para que ellos se queden con eso e incluso desarrollaran. ¿Cómo creen ustedes que se financia una campaña tan costosa para la oposición, que supuestamente no tienen recursos, ¿no? ¿De dónde viene todo eso? Bueno, esas son consecuencias de análisis que podemos ir desarrollando posteriormente. Lo importante es que ya conocemos, ya tenemos una idea de dónde viene el espíritu fascista, violento, agresivo, arrogante de los apellidos y su asociación con agentes nazis de los años 30-40. Esa es una de los vínculos de orden familiar, los vínculos de intereses y negocios turbios hechos durante todo este proceso. Y para ello, aunque hay poca literatura, conocemos, sí, que hay fuentes donde se pueden consultar. La Biblioteca Nacional en Libros Raros tiene un repositorio. Por cierto, el Centro Nacional de Estudios Históricos también lo tenemos en la Biblioteca Aristides Medina Rubio. Ustedes pueden pedirlo y consultar para que ustedes vean
que lo que yo les estoy diciendo no es un problema de, pobrecito, ellos son ricos porque los favoreció la providencia. No, se hicieron ricos porque expoliaron los dineros de la renta petrolera, los negocios turbios con el hierro, los negocios turbios con el servicio eléctrico y los negocios turbios con las principales fuentes de desarrollo. Entonces se presentan como grandes promotores de desarrollo. Mentira. Entonces las mentiras hay que mostrarlas digamos, mostrarlas con documentos, y esos documentos están a la disposición de ustedes. Yo estoy seguro que quienes quieran investigar esto, quienes quieran escribir sobre esto, quienes quieran desarrollar investigaciones de orden profundo sobre esto, tienen todos los elementos para pensar. Ya hay algunos autores que lo han desarrollado, pero quedan muchas cosas por determinar todavía. Y por eso es que este tipo de programas no solamente nos interesa que ustedes conozcan las verdades, sino que jóvenes investigadores, historiadores, sociólogos, politólogos o de interés sobre estos temas tengan las fuentes para poder decir, oye, pero mira, lo que está diciendo Aldemaro es verdad. Y es así, es verdad. Yo no estoy mintiendo nada, ni tampoco estoy, digamos, criminalizando a nadie por ningún motivo. Estoy simplemente mostrando los elementos que hemos encontrado a la luz de las investigaciones que hemos hecho, y eso lo estamos mostrando. Con el método histórico, con la verdad, acercándonos lo más posible a la verdad y alejándonos de la falsedad. Ese es nuestro norte. Quiero decirles que hemos trabajado con mucho gusto y placer para ustedes en la en la presidencia de la Radio del Sur, Nieves Valdés. Saludos, Nieves. En la gerencia de contenidos, Tamar Sánchez. En los controles, un equipo extraordinario de operadores y técnicos en la ingeniería de sonido de la Radio del Sur. Y quien les habla, un servidor y amigo, Aldemaro Barrios Romero. Yo quiero reiterarles a ustedes el correo, digamos, el canal YouTube de donde estamos nosotros saliendo. También recomendarles el streaming www.laradiodelsur.com. ¿Por qué? Porque estos programas los pueden ustedes ver de manera reiterada. Es decir, no lo ven una sola vez y se desapareció, no, sino que lo pueden seguir viendo posteriormente. El canal YouTube es @viaje-en-el-tiempo 4348. Y tenemos un canal TikTok también para que ustedes, se los voy a poner aquí, que es en el canal TikTok, que es un resumen, es @viaje-en-el-tiempo. Y así nosotros podemos hacer una intercomunicación, porque ustedes nos pueden dar los comentarios. Ya hemos tenido bastantes comentarios, les agradezco mucho a los que nos han enviado los comentarios. Así que nos vamos a despedir con una canción que a mí me encanta, de Adelis Freites, interpretada por Cecilia Todd, y que nos trae esa frescura del amor, ¿no? Quizás en un Barquisimeto adorado, o en una Caracas, o en un Maracay de frescura, que es Acidito, de Adelis Freites. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo cortar de una ilusión que llevo en el corazón. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo cortar de una ilusión que llevo en el corazón. Con ninguna, cual la tuna de limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Cual la tuna de limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mano acidito el juguito el limón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón.
pasaba el desvelo pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión. Anoche mientras pasaba el desvelo pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión y de anhelo. Acidito es el sabor como néctar del amor que está escondido en una flor de un limonero en celo. Acidito es el sabor como néctar del amor que está escondido en una flor de un limonero en celo. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero morder. Limonero en flor no se me olvida el te quiero amor, aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mata acidito el juguito el limón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón.